Pero muy buenos días. ¿Cuántas veces escuchamos que Argentina y Australia son la representación de dos países que, aunque muy parecidos en muchos aspectos, tomaron caminos de desarrollo completamente distintos? Argentina, uno de los países con más años de recesión económica del mundo en las últimas décadas, y Australia, un país que encontró el camino de la estabilidad y el crecimiento económico. Esta comparación suele ser utilizada para defender la idea de que la Argentina debería llevar a cabo una profunda liberalización de su economía. Pero ¿es posible tener a Australia como ejemplo y destino para nuestro país? Los paralelismos entre Argentina y Australia existen desde principios del siglo XX, dos países de colonización europea con abundancia de tierras y clima templado. Si bien ambos países experimentaron una increíble expansión económica derivada del crecimiento del comercio internacional, Australia lo haría algunas décadas antes, entre 1830 y 1850, cuando promovería la exportación de la lana y posteriormente del oro. Por su parte, Argentina se encontraba inmersa en un proceso de guerras dentro y fuera de sus fronteras, por lo que no sería hasta 1880 que lograría consolidar un desarrollo institucional favorable a la expansión del comercio internacional. A partir de este período, comienza lo que podría llamarse como el proceso de convergencia entre ambos países. Argentina aprovecharía sus tierras fértiles para exportar materias primas a Gran Bretaña, al igual que Australia. Hasta la década de 1930, Argentina creció aún más que su contraparte, aunque Australia llevaría a cabo políticas de mayor distribución del ingreso, lo cual disminuyó el conflicto social, hecho que en Argentina no ocurrió. Suele decirse que Argentina solo logró ser potencia mundial en su época de liberalización económica, pero como vimos en el otro video, esta idea es muy cuestionable. Ambos países se integraron como exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados, principalmente de Gran Bretaña. Luego de la crisis financiera mundial de 1930, esta relación se invierte. Australia comienza a crecer a un ritmo levemente mayor que el de Argentina. Esto se debe a varios factores. En principio, el principal producto de exportación australiano, la lana, experimenta un fuerte incremento en su demanda, al tiempo que el oro aumenta su valor, mientras que el trigo y otros productos de exportación argentino sufren el aumento de las barreras arancelarias en países que anteriormente importaban estos productos y variaciones negativas en sus precios. Además, Gran Bretaña también restringiría sus importaciones, manteniendo solo las que provenían de las naciones que conformaban el Commonwealth, como Australia, mientras que Argentina vería decaer sus exportaciones hasta firmar el Pacto Roca-Runciman, en el cual Gran Bretaña se comprometía a importar cierta cantidad de materia prima argentina, pero en condiciones francamente deplorables. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Australia se alineó con Estados Unidos. Este alineamiento estable y constante lo benefició tanto en términos de exportaciones como de sustentabilidad de sus déficits crónicos de cuenta corriente, sea a través de persistentes flujos de capitales o de transferencia tecnológica. Además, por esos años experimentaron un increíble crecimiento los países del este asiático y Japón, los cuales comenzarían a requerir minerales en grandes cantidades, minerales que Australia podía exportar, como el hierro, el zinc, etc., aunque posteriormente también incorporaría el petróleo y el gas. Argentina, en cambio, comenzó un duro proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Esto le permitió mantener un crecimiento apenas menor al de Australia por aquellos años. A partir de la década del 60, las políticas de atracción de inversiones extranjeras potenciarían la industrialización y llevarían a la Argentina hasta el año 1974 a experimentar un constante crecimiento. Sin embargo, a partir del paquete de ajuste económico llevado a cabo por el gobierno de Isabel Perón y las posteriores políticas de desregulación económica y financiera promovidas por el gobierno militar que se instauró en 1976, es que comienza el periodo de decadencia de la Argentina. El PBI, las devaluaciones y la inflación se agudizaron por esos años, llevando al 4% de pobres de fines de la década del 60 hasta un piso imbajable de un 20%. Las políticas de especulación financiera y endeudamiento de la dictadura cívico-militar condicionaron fuertemente al posterior gobierno de Raúl Alfonsín y se profundizaron en el gobierno de Carlos Saúl Menem, hasta terminar en la crisis de 2001. Como vemos, es a partir de 1975 que comienza la separación importante entre las tasas de crecimiento entre ambos países. Sin embargo, tenemos que decir que el proceso de industrialización argentino estuvo marcado por un problema que mantiene hasta la actualidad, la restricción externa.
La política de industrialización proteccionista generó que desde la década del 40 hasta principios del 70, numerosos ciclos de crecimiento y recesión económica se sucedieran en la Argentina, ya que al crecer la industria y el consumo y no llevar a cabo políticas de aumento de las exportaciones, el país experimentaría una constante falta de dólares. Ahora bien, ¿podía realmente Argentina utilizar la estrategia australiana? Pensemos que existen a muy grandes rasgos dos modelos de desarrollo más difundidos en el planeta. El grueso de los países desarrollados tiene notables capacidades tecnológicas y está especializado en manufacturas, como es el caso de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Europa y China. Pero también existen países desarrollados que están especializados en recursos naturales y tienen un sistema científico-tecnológico bastante denso, que son Australia, Nueva Zelanda y Noruega. Por un lado, Argentina tiene recursos naturales, pero no tantos como Noruega o Australia. Según el Banco Mundial, Argentina está en el puesto número 40 a nivel mundial de recursos naturales. Australia está en el puesto 10, con 4 veces más recursos naturales per cápita que nosotros. Incluso Chile tiene más recursos naturales per cápita que la Argentina. Esto nos hace pensar que Argentina tendría un problema al plantear una estrategia a la australiana. En cambio, una estrategia como la de Corea del Sur, por ejemplo, también sería un problema, no solamente porque estamos lejos de conseguir el desarrollo tecnológico manufacturero de estos países, sino porque estaríamos desperdiciando la capacidad de nuestros recursos naturales. Un país interesante a analizar es Canadá, el cual combina la explotación de los recursos naturales con cadenas productivas industriales de mayor valor agregado no emparentadas con los recursos naturales. Hasta acá llegamos con el video de hoy. No dejes de dejarnos en los comentarios tus opiniones al respecto y si querés contarnos qué modelo económico crees que la Argentina debería seguir.